Bueno chicos, una vez que hemos visto la máquina con la calibración específica para color, hemos visto la calibración específica para línea fina y para línea un poquito más Un gruesa, poquito más gruesa vamos a pasar a la calibración específica para sombra. para sombreados, Eso justo. es. Entonces vamos a ver que igual que en otras vamos a tener un fleje trasero un poquito más fino. En algunas nos podremos ir a un fleje un poquito más grueso dependiendo del número de agujas que vayamos a usar, de la Magnum que vayamos a usar. Y nos vamos a ir a un fleje delantero, ¿de acuerdo? También larguito, pero que no llegue a sobrepasar lo que es el grueso del martillo, Eso es. ¿de acuerdo? El largo del martillo, ¿no? ¿Es lo que te refieres? Justo. Vamos a quitar esta barrilla que sale, Que nunca nos sobrepase eso, eso de ahí. el fleje. Esta está justita, justita. Justita, justita, es como suelen estar siempre las de sombreado, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo suena la máquina. Suena bastante bien, ¿no? Suena bien. Nos damos cuenta que es un sonido un poquito más lento que el que hemos estado utilizando para líneas, ¿de acuerdo? Y un poquito más rápido que el que hemos utilizado para color. Va un poquito más ¿Vale? lento porque el fleje trasero es duro. No, Va, es va- blandito. va un poquito más lento porque es más blandito el fleje trasero, porque este fleje es un poquito más largo, entonces Ajá. le da un poquito más de recorrido, tarda más en hacer ese movimiento también. Normalmente porque las bobinas van a ser ya de 10, ¿de acuerdo? No de 8 como son las bobinas de línea fina y línea media, por decirlo así. Y porque el condensador suele ser también distinto. En vez de ser un condensador de 22, suele ser un condensador o de 47 o de 33. Todo esto hace que la máquina vaya un poquito más lenta, ¿de acuerdo? Y que nos vaya dejando los puntitos más separados también. Esta máquina, recordamos que lo del 8 puro, realmente lo único que nos hace es nos da indicaciones de del recorrido de la aguja. Del recorrido de la aguja, Simplemente eso. efectivamente. Justo. No nos da indicaciones sobre la fuerza ni sobre No. nada. Entonces, estas máquinas tienen, es que me interesa aclarar un poquito, tienen ese recorrido del 8 abierto, con el otro círculo en el centro, porque mi calibración me gustaba así. Efectivamente. Probablemente la de sombra tenga el 8 diferente. ¿No? Vamos a verlo. Quizá un poquito menos de espacio, ¿no? Un poquito menos de espacio tiene. Porque a mí también me gusta jugar con el recorrido en la de sombra. Efectivamente. Ahí ya, como tú bien dices, cada tatuador le gusta un recorrido, le gusta otro, pero sobre todo hay que dejar muy claro que es eso, que el 8 no nos va a indicar una velocidad, ¿de acuerdo? La velocidad la vamos a ir cambiando con los otros componentes que hemos estado hablando anteriormente en los otros vídeos de la máquina, Vale. ¿de acuerdo? Una pregunta me surge. ¿Esto da igual si lo conecto así que si lo conecto así? En las máquinas de bobina sí, nos da igual. En la Lo que sí, rotativa, lo que sí que tenemos que tener mucho cuidado es con las rotativas, ¿de acuerdo? Porque cambia el movimiento del motor. Justo. ¿Vale? Nos va a cambiar, va a funcionar en sentido horario o en el sentido contrario a las agujas del reloj. Si andamos cambiando, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer es que el eje se va a desgastar de una forma irregular. Entonces la máquina rotativa nos va a empezar a sonar muchísimo más y se va a acabar fastidiando mucho más rápido el eje del motor. Entonces hay motores que da igual que los pongas de uno o de otro, pero siempre ponerlos del mismo. Y hay motores que directamente, si lo ponemos de la forma que no es la indicada, puede que incluso es que se nos queme el motor. O sea que con esto tenemos que tener un poquito de cuidado. Por eso prácticamente casi todas las rotativas ahora llevan la conexión de RCA o de mini jack o Efectivamente. para que no haya Para que no haya ningún tipo equivocación. de equivocación. Vale. Pues genial, hasta aquí la calibración de las máquinas. Bueno, como punto, Pablo, como punto en común a todas, estaría lo que es la calibración con la máquina en funcionamiento. Efectivamente. Entonces ahí lo que vamos a hacer es jugar con ese poquito de presión que le vamos a poder añadir o quitar al tornillo de contacto. Una vez que ya tengamos la máquina montada, que esté cargada de tinta y que empecemos a trabajar, ¿de acuerdo? Dependiendo también de la dureza de las gomas, de la tensión que nos guste poner, etcétera, vamos a tener que apretar un poquito ese tornillo de contacto o aflojar un poquito ese tornillo de contacto para que el funcionamiento de la máquina acabe siendo lo más redondo posible y lo más cómodo a la hora de trabajar con ella. Estos puntos son comunes a todos. Yo te voy a hacer varias preguntas. La tensión de la goma, ¿una goma o dos gomas?
dependiendo igual un poquito de la fuerza que tenga cada máquina. Hay máquinas que si le ponemos solamente una goma y son máquinas muy duras, son máquinas muy fuertes, no va a hacer nada y nos va a seguir bailando la aguja dentro de lo que es el tip, ¿de acuerdo? Y máquinas, por ejemplo, de línea muy fina con una goma nos va a ir bien, porque no necesitan tanta presión. ¿La finalidad de la goma exactamente cuál es? La finalidad de la goma es que la aguja no baile dentro del tip, dentro de lo que es la punta del grip, ¿de acuerdo? Para que se mantenga... Tampoco que nos combe completamente. No, claro, hay que darse cuenta que la posición de la aguja en el tip tiene que ser una específica, ¿de acuerdo? Si nosotros la aguja plancha perfectamente plana en lo que es la punta del tip, no va a cargar bien de tinta o nos va a expulsar toda la tinta de tirón. Si esa aguja tiene demasiada presión y la aguja se levanta de lo que es la base del tip, la cámara de tinta se va a quedar delante de la aguja. Entonces, en el momento que la aguja salga de lo que es el tip, nos va a expulsar toda la tinta o nos va a estar escupiendo tinta también. La colocación perfecta es que la aguja esté justamente en el borde y deje un poquito de hueco en la parte de detrás para que esa parte cargue de tinta, de tal forma que cuando la aguja vaya saliendo, efectivamente, cuando la aguja vaya saliendo, vaya arrastrando la tinta que necesita y no nos emborrone todo. Genial. Eso era la gomita, la aguja, y luego también estaba el tema del voltaje. El voltaje. El voltaje en este caso lo mejor es hablar con cada fabricante de máquinas o preguntar a la persona que nos las está vendiendo en qué voltaje funcionan esas máquinas, ya que nos vamos a encontrar máquinas que pueden funcionar en voltajes muy bajos de 4,5, 5,5, o nos vamos a encontrar máquinas que su buen funcionamiento puede llegar hasta 8,5, 9. Entonces esto lo mejor es fiarnos de la persona que ha construido la máquina. Vale. ¿Tienes algún voltaje básico? Yo soy fan del 7,5. ¿Tú trabajas todo con el mismo voltaje? Yo suelo calibrar siempre entre 7, 7,5 siempre que puedo. Después sí que es verdad que hay algunas máquinas que, como decíamos antes, me piden un voltaje más bajo y hay otras máquinas que me piden un voltaje un poquito más alto. Ok. Genial. Entonces nos queda algo más así en común. La aguja. ¿Con barla o no con barla? Vale, con el combar me refiero a darle un poquito de forma, ¿de acuerdo? Esta forma siempre se la vamos a dar, si tenemos la máquina, en esta dirección, ¿de acuerdo? Nunca se la vamos a dar en esta, porque si se la damos en esta y ponemos las gomas es muy fácil que la aguja choque contra lo que es el tubo de la máquina, crea mucha fricción y la máquina va a ir muy despacio y no va a tener la fuerza suficiente. Entonces, siempre en esta dirección. Y la pregunta que todo el mundo siempre me ha hecho en algún momento, y me imagino que a ti también, es ¿la soldadura arriba o la soldadura abajo? ¿De acuerdo? Esto nos tenemos que fijar en la posición del martillo. Si el martillo está muy echado hacia detrás o está al borde de lo que es este tubo, ¿de acuerdo? Tenemos que tener la varilla y la soldadura de las agujas en la parte trasera. Me acabas de romper ahora mismo una creencia de toda la vida. Sí. Sí, tú te refieres para que vaya bien centrado en el Para que vaya bien centrado con el eje, efectivamente. Ajá. Darnos cuenta que si el martillo está más retrasado, para el centro de la aguja que quede bien centradito y no nos toque, tenemos que poner el tope lo más cercano posible. Sin embargo, si tenemos el martillo muy adelantado, lo que necesitamos es ganar espacio. Entonces vamos a poner las agujas al revés. Entonces, para ver si yo lo he entendido y si lo han entendido nuestro amigo, ya habéis visto que hablábamos del martillo conforme el martillo, lo que es la parte de aquí, sin contar con la tetilla. Esto se va a mover entre el principio del agujero para el tubo y entre la zona media, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, si nuestro martillo está muy adelantado como este, la soldadura iría hacia atrás. La soldadura... Es decir, varilla, soldadura y aguja. No, iría al revés, hacia adelante. Entonces se nos quedaría muy adelantado. No, realmente lo que estamos buscando es donde apoya, ¿de acuerdo? Entonces, al tener lo que es la varilla y encima las agujas, cuando apoya el grip, la varilla se nos va a venir hacia atrás, de tal forma que si el martillo está adelantado, nos va a dar más espacio. Si lo hiciésemos al revés, la varilla, que es la que va a rozar con el tubo, se nos iría más hacia arriba, de tal forma que es más fácil que roce por la parte delantera del tubo. Entonces, si este martillo estuviera más retrasado, más en línea con la parte trasera, iría la varilla y las agujas aquí, en la parte trasera. O sea,
en contra de lo que yo pensaba. En contra de lo que se suele, Fíjate, se suele fíjate. pensar, sí. Y otra cosa para que quede claro, cuando combamos la aguja, o sea, que combamos, que le damos un poquito de forma, ¿por qué le damos forma a la aguja? Le damos forma a la aguja para conseguir ese hueco que estábamos cono que hablando, estábamos- eso. efectivamente, para que se quede cargue ahí bien cargada la tinta. aguja. Entonces, le damos, doblamos la aguja, pero la panza de la aguja va hacia adelante, Efectivamente. no hacia detrás. Justo. Porque entonces nos chocaría con el tubo, haría más fricción y no haría que no fuera más lento. Y lo más importante, que la aguja en ese caso nos quedaría hacia arriba. Claro. Entonces hacia la nos parte haría arriba la del tiro. carga en la parte contraria donde la tiene que hacer y expulsaría toda la aguja o nos escupiría mucha tinta. Justamente. A mí me ha quedado clarísimo. Pues Pues nada, muchísimas gracias, Pablo. Espero que a vosotros también os haya quedado muy claro. Si no, pues también pueden comentar, porque Pablo va a estar ayudándonos mensualmente para que solucionar vuestras dudas. De hecho, también se me ocurre que también puede ayudarnos en el tema de calibración y de máquinas de rotativas. Claro, Eres yo un encantado. genio. Bueno, pues entonces hasta aquí el tutorial de hoy. Recordad suscribiros para estar informados de todo, las ventajas que tiene ser suscriptor, que las vais a ver dentro de poco. Y nos vemos dentro de poco en otro tutorial, ¿vale? Muchísimas gracias. Hasta siempre. Hasta luego.